Hoy vamos a hablar de un tema que es la sarcoidosis ocular. Esta presentación es presentada por María Higuera, que soy fellow de reumato, y por la doctora María Isabel Pérez, que es residente de oftalmología. Como introducción, sabemos que la sarcoidosis es una enfermedad sistémica y clínicamente heterogénea. Su etiología es desconocida, tenemos varios mecanismos fisiopatológicos que se han relacionado y probables o posibles mecanismos medioambientales, genéticos e infecciosos que pueden estar relacionados. Ya sabemos que se está caracterizada por el desarrollo de acumulación de granulomas no caseosos y sabemos que es multisistémica. Cualquier órgano puede ser afectado. Generalmente el 90% de los casos va a tener afectación pulmonar, pero ¿qué tanto componente podemos tener de otros sistemas? Que es lo que vamos a ver a continuación. En la epidemiología es difícil de determinar porque es una enfermedad muy heterogénea. En Estados Unidos la incidencia anual es más de 3 veces superior de la población de raza negra, de 35,5 por cada 100.000 habitantes, y en la raza blanca de 10,9 por cada 100.000 habitantes. Sabemos que la evolución de la enfermedad es más progresiva y mortalidad es mayor en la raza negra y es subestimada debido a los diagnósticos imprecisos y a los casos también que se pueden dar asintomáticos y que nunca llegan a diagnosticarse. Tenemos varios picos de edad, tenemos dos picos a los 40 años y después de los 65 años. Dentro de la incidencia, que es lo que estábamos hablando, y esto era para mostrarles en nuestra región, sabemos que tiene una incidencia baja a nivel de Latinoamérica, incluso en Colombia hay pocos casos reportados. Sin embargo, sabemos que esto también depende de la cohorte que se esté estudiando. Sabemos que adicionalmente digamos, las cohortes o la etnia que se esté estudiando se va a comportar de una manera diferente y el compromiso sistémico también va a ser un compromiso que va a ser distinto. Hay pacientes que van a debutar con más compromiso articular, van a debutar otros con más compromiso pulmonar, otros con un compromiso oftalmológico, y esto se ve en varias cohortes que se han estudiado, en cohortes nórdicas y en cohortes también del sur, en la que se ve, digamos, la incidencia y la prevalencia de las diferentes manifestaciones a nivel sistémico que va a cambiar dependiendo de la región estudiada. Dentro de los fenotipos, entonces sabemos que a nivel de nuestra población, entonces dentro de estos, pues sabemos que vamos a tener un compromiso muy importante que va a ser un compromiso cutáneo. Sin embargo, también vamos a tener un compromiso ocular asociado. Generalmente los pacientes asiáticos son los que van a tener una mayor prevalencia de compromiso ocular y nosotros también vamos a tener un compromiso que va a ser sistémico, digamos, comprometiendo pulmón y comprometiendo también la parte cutánea y articular. Entonces, con respecto a la epidemiología en cuanto a la oftalmología, tenemos que se considera una enfermedad promiscua, ya que su compromiso es amplio y variado a nivel ocular y muchas veces la primera consulta será al oftalmólogo, por eso tenemos que tener una sospecha clínica todo el tiempo presente. La sarcoidosis va a presentar entre el 13 y el 79% de los pacientes van a presentar manifestaciones oculares y como venía diciendo, el compromiso puede ser en cualquier porción del ojo, desde presentaciones de ojo seco hasta compromisos visuales de origen central. El compromiso ocular muchas veces es la manifestación principal de la sarcoidosis, incluso hasta en el 20 al 30% de los pacientes. La uveitis va a presentarse en el 30 al 70% de los pacientes con sarcoidosis con presentación bilateral y crónica. Nódulos conjuntivales van a estar presentes hasta en el 40% de los pacientes. Tenemos que la sarcoidosis sistémica hasta el 56% de las mujeres y el 23% de hombres van a presentar compromiso ocular. Entonces hay que tener mayor sospecha en pacientes femeninas. En cuanto a niños, tenemos que entre los 8 y 15 años hasta el 1 al 3% de los casos de uveitis son secundarios a sarcoidosis. Y hay unos picos de incidencia, como veníamos mencionando, entre los 20 y 30 años y después a los 50 60 años, más en raza afroamericana que en la raza caucásica. Dentro de los factores de riesgo relacionados, tenemos factores de riesgo que sabemos que son a nivel genético, medioambiental e infecciosos. Dentro de los genéticos hay varios locos que aumentan el riesgo. Dentro de estos tenemos varios alelos, tanto HLA como no HLA. Dentro de los que sabemos que tienen una predominancia en esta enfermedad está el HLA-DRB303, que sabemos que se relaciona con una enfermedad con una resolución espontánea. Sin embargo, tenemos otros como el HLA-DRB114 o el HLA-B115, que sabemos que van a condicionar una enfermedad crónica. Dentro de los factores medioambientales, entonces sabemos que estos son múltiples, sabemos que están relacionados con factores infecciosos y también a nivel profesional.
como la exposición a sustancias contaminantes o también vivir en entornos húmedos. Y a nivel infeccioso sabemos que esta enfermedad se puede correlacionar y se puede comportar como una infección mediada por granulomas, por micobacterias, también puede ser un diferencial la infección por leptospira micoplasma y sabemos que el propio Neobacterium tiene también una importante relación con esta patología y con el desenlace. Otras enfermedades que se pueden relacionar, el herpes virus, los retrovirus. Sabemos que es una enfermedad en la que va a estar compuesta por granulomas que van a ser no caseificantes y que va a estar formada por células epiteloides compactas y que estas van a tener una disposición que van a estar dispuestas radialmente con núcleos pálidos. Sabemos que en el centro del granuloma, pues esto digamos que va a estar compuesto por células epiteloides que vamos a tener derivadas tanto de los macrófagos y linfocitos Th1-CD4. También sabemos que en la zona externa contiene varios linfocitos TCD4 y CD8. Tenemos fibroblastos y células presentadoras de antígenos. Vamos a tener algunas de las células epiteloides que se van a fusionar para formar células gigantes y ocasionalmente se observan también asteroides estrellados que se vamos a ver como colágeno atrapado y cuerpos de inclusión azules de Schaumann que van a ser lisosomas alterados en células gigantes. Esto era lo que veníamos hablando. Tenemos diferentes genotipos o dentro del fenotipo de la enfermedad diferentes polimorfismos del HLA, entonces sabemos que hay unos que se relacionan, el HLA2 sabemos que se relaciona con el síndrome de Lofgren y con las formas crónicas y sabemos que también hay unos que tienen, digamos, un componente protector a nivel de la enfermedad. Entonces sabemos que dentro de la relación con las micobacterias, sabemos que esto tiene un comportamiento diferente en cuanto al polimorfismo de HLA, perdón. Entonces tenemos que el HLA DRB104 va a ser afín a la tuberculosis, sin embargo, este va a ser protector en la sarcoidosis. Y sabemos que el HLA-DR103 va a ser afín también a la sarcoidosis, mientras va a ser protector para la tuberculosis. Dentro de la clínica se clasifica dependiendo de la actividad y de la severidad. Sabemos que tenemos varios fenotipos de la enfermedad. El síndrome de Lofgren, que es una presentación aguda en el que vamos a ver un eritema nodoso, adenopatías ciliares bilaterales, poliartralgias con o sin artritis, puede cursar con fiebre y sabemos que se relaciona con este polimorfismo ya descrito. Tenemos también la fiebre uveoparotiroidea o síndrome de Hereford, que sabemos que es una uveitis, parotiditis, fiebre o parálisis del nervio facial. Dentro de los síntomas constitucionales con los que se puede presentar la enfermedad, sabemos que puede estar la fatiga, la limitación para el ejercicio, las alteraciones cognitivas, la neuropatía de fibra pequeña, fiebre o pérdida de peso. Dentro de las manifestaciones clínicas, sabemos que la prevalencia va a ser importante y también la etnia para el compromiso sistémico. Afecta generalmente al pulmón, hasta en un 30% de los pacientes pueden presentarse incluso como una sarcoidosis extrapulmonar como manifestación inicial y el 50% van a tener una afectación extratorácica durante la evolución. Entonces, hablando ya del compromiso respiratorio, sabemos que este va a ser el más común, de un 90-95% puede tener afectación pulmonar. El espectro clínico varía desde una adenopatía ileal asintomática que se puede presentar del 20 al 50%, sin embargo, puede progresar hasta tener un compromiso parenquimatoso extenso y hasta la fibrosis. Los derrames pleurales o la serositis es poco frecuente, sin embargo, se puede presentar en menos del 5 de los pacientes y la afectación endobronquial puede provocar también estenosis de la vía respiratoria, como también una presentación atípica en un 10% y puede comportarse como un síndrome broncoobstructivo. La hipertensión pulmonar se presenta en el 5%, sabemos que hace parte del grupo 5 y que puede tener síntomas inespecíficos como tos, disnea, dolor torácico, fatiga, malestar general y pérdida de peso. Y el 50% pueden ser incluso asintomáticos. Dentro de estos, entonces sabemos que en teoría los pacientes más adultos, los mayores de 70 años, se asocia también con síntomas inespecíficos, incluso pueden llegar solo a tener una sintomatología como fatiga o anorexia y pueden ser asintomáticos en los estadios 1. Otras características que podemos encontrar en las imágenes son nódulos bilaterales de distribución peribroncovascular en los lóbulos medios y superiores y estos sabemos que pueden verse como lesiones que van a ser una consolidación periliar-like. El atrapamiento aéreo también se puede observar y las bronquiectasias y las linfadenopatías de las cuales ya hablamos. Esta clasificación nos da los estadios, entonces sabemos que el estadio 0 pues es una radiografía que va a ser normal, no descarta la enfermedad. En el 1 vamos a tener adenopatías ciliares y mediastínicas bilaterales sin infiltrados pulmonares. En el 2 vamos a tener adenopatías ciliares y mediastínicas bilaterales con infiltrados pulmonares. En el 3 infiltrados ya pulmonares sin las adenopatías y en el 4 una fibrosis pulmonar avanzada.
El TACAR es la imagen de elección para evaluar esta enfermedad. Se pueden mostrar áreas de alveolitis activa y también puede tener complicaciones sobreagregadas como las bronquiectasias. Se puede ver como un aspergiloma o tenemos que ver también diferentes diagnósticos diferenciales como infecciones o neoplasias. Se puede observar también áreas de vidrio esmerilado, nódulos subpleurales, la consolidación alveolar o nódulos parenquimatosos. Sabemos que el signo es una consolidación periliar que va a ser una consolidación like. Y en el avanzado podemos ya ver fibrosis que se va a representar con un panal de abejas, enfisema, bulas, quistes, destrucción de la vía aérea y pérdida del volumen. Sabemos que también las adenopatías parenquimatosas son características en los estadios tempranos y también digamos que esto nos va a funcionar para discriminar entre inflamación activa y fibrosis pulmonar. El VAL también tenemos un factor pronóstico, sabemos que es para exclusión de diagnósticos diferenciales. Vamos a observar una alveolitis linfocitaria con un número reducido de células CD8 y una relación entre CD4 y CD8 que va a ser superior a 4. Y cuando está superior a 4 va a ser sugestiva de sarcoidosis, que también va a ser un predictor de compromiso ocular. Tiene una especificidad del 94%. Dentro de la afectación cutánea, entonces tenemos manifestaciones que son típicas y manifestaciones que son atípicas. Entonces, dentro de las comunes o las que se relacionan directamente con la enfermedad, sabemos que hay varios fenotipos que se pueden presentar, como las pápulas o la papulonodular, las placas, el lupus pernio y los nódulos subcutáneos. Dentro de esto, entonces sabemos que hasta el 30% de los pacientes pueden tener manifestaciones cutáneas. Entonces ya lo habíamos hablado, categorías específicas y no específicas, y las lesiones específicas se pueden incluso llegar a relacionar del 9 al 15% de los pacientes. Las lesiones específicas entonces lo que van a demostrar es la inflamación granulomatosa en la biopsia y sabemos que el lupus pernio dentro de esta clasificación es la manifestación cutánea específica más característica de la sarcoidosis. Acá tenemos varias imágenes en las que podemos ver lesiones violáceas eritematosas, las placas induradas y el compromiso que va a ser predominante en la región perinasal y mediofacial y que también va a estar relacionado con un compromiso de la vía respiratoria superior. Tenemos una variante como la observamos acá que es la angiolupoide, que también es el síndrome de Broca-Patry, que también se relaciona directamente con la sarcoidosis y es específico. Tenemos otros compromisos a nivel papular, entonces puede afectar la cara, puede afectar también la zona peripalpebral y los pliegues nasogenianos, la maculopapular, que puede afectar también cuello, tronco, extremidades y mucosas, y también puede estar asociado a un compromiso de otros órganos como adenopatías, la uveitis, las artralgias. La radiografía puede estar normal y no descarta que haya un compromiso por sarcoidosis y el alargamiento de la glándula parótida. El 78% resuelven en un periodo también de 2 años. Tenemos otras manifestaciones específicas de la sarcoidosis, entonces las manifestaciones a nivel subcutáneo, como el síndrome de Darrier-Rossi, que se compromete la dermis profunda, vamos a tener compromiso del tejido subcutáneo y vamos a tener también que se va a dar con unos nódulos subcutáneos firmes, no dolorosos, móviles. Dentro de las manifestaciones cutáneas también que se han descrito, entonces podemos ver las cicatrices, poco común, pero se va a generar, digamos, la nodularidad y una coloración rojo-violácea de coloración de las cicatrices que el paciente ya presente previamente, o en zonas donde se realicen cicatrices, tatuajes o sitios de inyección. Ya otros compromisos que no van a ser comunes, pero que también están descritos en esta enfermedad. Entonces tenemos que van a ser la trófica y ulcerativa, sabemos que puede tener compromiso de mucosas, la eritrodermia, la alopecia y el compromiso a nivel ungueal. Dentro del compromiso a nivel ungueal, sabemos que entonces se relaciona con una enfermedad avanzada y crónica. Tenemos la hemorragia en astillas y el adelgazamiento de la uña y el pitting, que también sabemos que pueden estar en otras enfermedades del sistema inmunitario. Tenemos la onicolisis, los cambios de coloración, también la traqueoniquia, que también va a ser, digamos, importante tenerla como diagnóstico diferencial en esta enfermedad, la anoniquia y el compromiso como tal en las falanges. Otras manifestaciones, entonces sabemos que podemos tener una paniculitis septal, que esa se puede presentar como nódulos eritematosos dolorosos que generalmente van a comprometer miembros inferiores, hasta en el 10% de los pacientes, y que se tiene una relación estrecha con las linfadenopatías y las artralgias. Esta tiene un factor pronóstico favorable y tiene una resolución espontánea a los 2 años en el 80% de los casos. Ya hablando de la afectación articular, entonces lo podemos dividir entre agudo y crónico. El agudo suele ser una artritis que suele ser oligoarticular en el 87% de los casos y que va a ser simétrica en un 76% de los casos. La tenosinovitis y la periartritis es más frecuente que la sinovitis y el promedio son 3 meses desde que arranca la enfermedad.
Se va a caracterizar porque va a tener reactantes de fase aguda muy elevados como la BSG y tenemos una recurrencia hasta del 30%. Tenemos unos criterios diagnósticos, generalmente dan en pacientes menores a 40 años, puede asociarse con el eritema nodoso, va a ser una artritis que va a ser simétrica, suele comprometer tobillos, rodillas y puede darse también con una duración menor a 2 meses. El compromiso crónico entonces es poco común, es menos del 5% de los pacientes y se va a asociar o acompañar la forma de la sarcoidosis de un inicio más lento, más crónico y sistémico con lesiones cutáneas y una enfermedad que se relaciona a nivel sistémico con el compromiso pulmonar parenquimatoso y con niveles más elevados de ECA. La oligoartritis generalmente no va a ser destructiva, puede afectar varias articulaciones como los hombros, las muñecas, las rodillas, los tobillos o también las pequeñas articulaciones de manos y pies. A diferencia de la aguda, entonces la muestra en la biopsia sinovial en la artropatía sarcoidea crónica pues muestra característicamente ya la inflamación granulomatosa. A nivel entonces osteomuscular, sabemos que se pueden presentar como una polimiositis-like, que va a ser un diagnóstico diferencial de las miopatías, y que este compromiso va a tener una mayor incidencia de afectación de hígado, vaso y ganglios linfáticos extratorácicos. Dentro de la artritis crónica, entonces sabemos que esta se relaciona más con los pacientes afroamericanos con un compromiso sistémico. Cuando se presenta la destrucción articular puede generalmente asociarse a erosiones granulomatosas, puede asociarse también con otro compromiso articular como la deformidad de Yacut y pueden también producirse cuando persiste la inflamación sobre el tiempo. El lupus pernio y la uveitis crónica a veces son concomitantes y puede relacionarse con la forma articular crónica de esta enfermedad y sabemos que la oligoartritis o la poliartritis simétrica puede generarse, pero también se puede generar una poliartritis migratoria. La destrucción articular, entonces, como ya lo habíamos hablado, va a ser importante y va a ser también predominante y va a ser un factor pronóstico y esta también puede ser un diferencial porque las lesiones óseas de las falanges pueden verse como líticas, permeativas o destructivas y suelen tener una distribución bilateral. Entonces, dentro de estas, las lesiones líticas pues aparecen como efectos óseos redondeados, ellos lo llaman como signo en sacabocado. En la radiografía sí se localiza con mayor frecuencia en los extremos de las falanges proximales y medias. Sabemos que la gamografía ósea, la resonancia y el PET scan también, digamos que se han propuesto para evaluar este compromiso y sabemos que hasta en el 33% de los pacientes con sarcoidosis que tengan una afectación ósea o de la médula ósea no se va a detectar en las radiografías simples, por lo que lo podemos tener como un examen que podemos utilizar. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, entonces sabemos que el compromiso cardiovascular es infrecuente en la sarcoidosis. Podemos tener un compromiso del ventrículo izquierdo y el septo interventricular, un compromiso del sistema de conducción, un bloqueo auriculoventricular de diferentes grados y otros bloqueos de rama derecha, arritmias ventriculares, supraventriculares o la insuficiencia cardíaca. El compromiso a nivel del sistema nervioso central, entonces sabemos que este va a ser sintomático, que va a ser periférico, puede también tener compromiso central y ocurre hasta el 5 al 13% de los pacientes. La neurosarcoidosis entonces va a tener predilección también por la base del cerebro y puede ocurrir sin características pulmonares o sistémicas hasta en un 10% de los casos. La parálisis de los nervios craneales, entonces esto se puede relacionar con el séptimo, con el segundo o con ambos y es la presentación más común que va a ser hasta en un 50% de los casos. Sin embargo, podemos tener también afectación leptomeningia, podemos tener otras neuropatías craneales que también se van a relacionar a sarcoidosis y lesiones hipotalámicas e hipofisiares. Estos pacientes también se pueden presentar con mielopatías hasta en un 10% de los casos o con convulsiones. Otros sistemas que pueden estar alterados también son el riñón. Generalmente esto no es frecuente, pero sí está reportado en la literatura. Puede debutar como una falla renal crónica, como una falla renal aguda. Podemos tener hallazgos como la hipercalcemia, la hipercalciuria, podemos tener nefrocalcinosis, podemos tener también un compromiso por una nefritis intersticial granulomatosa y la parotiditis que se va a asociar también o que va a tener afectación hasta en un 4% de los pacientes que sabemos que se relaciona con el síndrome de Hereford y que generalmente tiene otras manifestaciones sistémicas asociadas como la uveitis, la fiebre o ya el compromiso entonces a nivel neurológico. Diagnósticos diferenciales, pues tenemos varios, no solamente a nivel de tejido conectivo, sino también infeccioso. Sin embargo, dentro de tejido conectivo por sistemas, entonces podemos ver que a nivel
renal, entonces podemos tener otras enfermedades como la IgG4, podemos tener otras enfermedades también como el síndrome de Sjögren, podemos tener otras enfermedades como el lupus, otras enfermedades que también pueden comprometer la piel que pueden ser diagnósticos diferenciales de sarcoidosis, como las vasculitis, el LES, las miopatías. Podemos tener también a nivel articular la artritis reumatoidea, las polimiositis, podemos tener también las dermatomiositis. Puede asociarse también el LES, que también puede generar una artropatía de Yacut. Y a nivel cutáneo sabemos que la artritis y el síndrome de Sjögren se puede relacionar como un diagnóstico diferencial del compromiso ocular. Y a nivel parotidio, pues sabemos que el síndrome de Sjögren de predilección va a ser la enfermedad que puede alterar esta glándula. Sin embargo, la sarcoidosis también la puede comprometer y la IgG4. Entonces, el compromiso oftalmológico, vamos a empezar entonces a hablar de este. Listo. Entonces, para ahondar un poquito sobre el compromiso oftalmológico, tenemos que entender lo que ya veníamos diciendo, que el compromiso puede ser muy promiscuo, muy generalizado, y como se ve en esta tabla, se puede comprometer desde los párpados hasta la parte del sistema nervioso central y los pares craneales. Entonces, en cuanto a los párpados y la superficie ocular, vamos a tener que una de las manifestaciones va a ser el edema periorbitario, que a veces puede ser la única manifestación de la sarcoidosis a nivel oftalmológico. Se puede presentar como masas de tamaño variable a nivel del párpado, desde pápulas hasta nódulos. En cuanto a la conjuntiva, podemos evidenciar nódulos en la conjuntiva vulvar y perilimbar. Se pueden presentar como lesiones blanquecinas múltiples o lesiones hiperémicas que se pueden parecer mucho a los folículos. Incluso pueden presentar conjuntitis cicatriciales con simblefaron, que no es tan común, pero puede ser una presentación a nivel de la superficie. Otros compromisos a nivel de superficie ocular, vamos a tener la escleritis, realmente no es tan común, se puede presentar de cualquier manera, anterior difusa versus anterior nodular. Esta manifestación va a ser principalmente en mujeres entre los 53 y 64 años y tiene la característica de responder bien a los esteroides, no suelen tener compromisos necrotizantes. En cuanto a la córnea, vamos a presentar punteados queráticos superficiales secundarios a esa queratitis sica, ojo seco y queratitis intersticiales. En cuanto a manifestaciones en la glándula lagrimal, digamos que este es el órgano orbitario que está más comúnmente afectado. Se reportan hasta hallazgos del 42 al 63% de los pacientes con sarcoidosis y se va a presentar como una masa palpable y va a dar síntomas como de efecto de masa. La imagen diagnóstica acá de elección es la tomografía, en el cual se puede evidenciar engrosamiento difuso y homogéneo de esa glándula lagrimal. También va a presentar queratoconjuntitis sica. Generalmente pues se dice que puede ser secundario a esa misma inflamación de la glándula lagrimal, que va a producir ojo seco, a su vez pues disminución de la producción del componente acuoso de la lágrima, pero realmente no hay una claridad sobre cómo es esta fisiopatología. Dicen que puede haber infiltración también de las glándulas accesorias y no solamente de la glándula lagrimal, e incluso otros hallazgos que se ha visto es inflamación de los puntos lagrimales o de la vía lagrimal, que por lo contrario puede generar obstrucción del drenaje y como manifestación epífora en los pacientes. Ahora entrando a algunas de las manifestaciones más importantes, está la uveitis anterior. Es típicamente un compromiso granulomatoso, que esta se presenta hasta en el 81% de los casos, el compromiso granulomatoso, y es la inflamación de la cámara anterior. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Clínicamente vamos a ver hipopio, no celularidad en cámara anterior, dolor que va a ser causado por el espasmo ciliar o incluso secundario a elevaciones de la presión intraocular. Como secuelas o consecuencias de esa inflamación de la cámara anterior va a presentar sinequias y secundario pues discoria, puede ser insidioso o incluso asintomático, y los pacientes se van a quejar principalmente de visión borrosa, fotofobia, dolor, ojo rojo, e incluso en pacientes que han presentado pues inflamaciones crónicas y recurrentes, ya evidencia de catarata. Entonces acá podemos evidenciar en estas imágenes algunos de los hallazgos en la lámpara de hendidura. En la primera imagen tenemos lo que podemos ver, esos precipitados retroqueráticos gruesos que se describen como en grasa de carnero. En la imagen inferior se pueden ver estos nódulos que habla del compromiso granulomatoso, los nódulos que se encuentran a nivel del margen pupilar, los de Coep o Coepe, y los del estroma, que son los de Busaca. Y a nivel de la gonioscopía podemos ver estas sinequias periféricas anteriores. También puede haber un compromiso intermedio. La uveitis intermedia se va a presentar principalmente con síntomas de visión borrosa y de miodesopsias, que vamos a ver clínicamente. El opacidad vítrea puede estar asociado a edema macular, que son las principales causas por la cual el paciente
presentar la alteración visual. También podemos ver snowbanks o snowballs, que son esos exudados inflamatorios acumulados a nivel vítreo y de la superficie retiniana, e incluso cambios inflamatorios como la periflebitis. Entonces aquí traemos unas imágenes en las cuales podemos apreciar, por ejemplo, en la primera imagen A, todo lo que es esa vitreitis, donde se pierde la transparencia del vítreo, e inferior la imagen, todo lo que se llaman el snowbanks, que son esos acúmulos de células inflamatorias inferiores en el vítreo. En la B, pues los cambios perivasculares a lo largo de todos los trayectos vasculares. Tenemos también compromisos de la coroides o corioretinales que se pueden ver como se ven en la imagen C, como unas lesiones hipopigmentadas que incluso las llaman como punched out, y granulomas coroideos como en la última imagen, que ya son hallazgos más crónicos. También podemos tener un compromiso posterior. La uveitis posterior se caracteriza por lesiones retinianas e inflamación de la coroides. Generalmente este compromiso es bilateral, pero es asimétrico, haciendo uno de los dos ojos más comprometido que el otro. Pueden presentar granulomas coroideos que pueden ser unifocales, multifocales, pequeños, grandes. Pueden estar asociados a neovascularización coroidea, desprendimientos de retina serosos, vasculitis retiniana, que clásicamente se ha descrito como candle wax drippings, que son unos exudados blanco-amarillentos a lo largo de todas las venas retinianas, y pueden presentar hallazgos secundarios como edema macular cistoide, formación de membrana epidretiniana, incluso en casos más crónicos, atrofias retinocoroideas. Entonces acá tenemos una imagen de una atrofia retinocoroidea como se ve en el polo posterior, que eso puede afectar la visión del paciente a largo plazo, y otros hallazgos como veníamos describiendo, de los candle wax drippings, que son hallazgos coroideos inflamatorios. También puede haber un compromiso a nivel del nervio óptico y el sistema nervioso central. Tener un compromiso del sistema nervioso central se aumenta cuando hay un compromiso en el fondo de ojo. Entonces, entre el 2 al 37% de los pacientes que presentan alteraciones del fondo de ojo, uno tiene que sospechar que tienen compromisos en el sistema nervioso central, y que van a presentar disminución de la agudeza visual, pueden tener alteraciones campimétricas e incluso alteraciones de los movimientos oculares, o pueden debutar o presentar síntomas neurológicos, que son alucinaciones, anormalidades pupilares, encefalopatía, incluso convulsiones. Todo esto va a ser secundario a todo lo que es como el granuloma del nervio óptico, o por ejemplo inflamación de los tractos ópticos, o incluso la elevación de la presión intracraneal. Entonces, el nervio óptico como tal, y como veníamos diciendo, es una de las neuropatías más frecuentes, el compromiso del nervio óptico y también del séptimo paro, del facial. Entonces, vamos a presentar que a lo largo de estos nervios pueden haber granulomas, nódulos, edema o atrofia. El edema puede ser también secundario a un aumento de la presión intracraneal por la uveitis posterior severa, o compromiso directamente por un mismo granuloma. Y aquí el compromiso de la visual es irreversible hasta más del 50% de los pacientes, por lo cual sospecharlo y tratarlo rápidamente es de vital importancia para preservar pues como toda la salud visual del paciente. Y el compromiso del facial pues va a llevar o a generar una parálisis facial, que en cuanto a la oftalmología va a presentar una queratitis por exposición, epífora y ectropión, complicaciones que también deben ser evitadas. La órbita también es altamente comprometida. Digamos que la sarcoidosis puede presentar compromisos desde ptosis, desplazamiento del globo ocular por el mismo efecto de masa, proptosis, ojo rojo, dolor ocular, pérdida visual e incluso diplopía. Y esto es debido al compromiso de la grasa orbitaria y músculos extraoculares, y también pueden haber lesiones circunscritas sólidas que se describen principalmente en órbita anterior, generalmente anteroinferior. Y también pueden presentar glaucoma y catarata. Entonces, como veníamos diciendo, pueden presentar disfunción de la malla trabecular, puede ser por edema o por obstrucción postinflamatoria. Pueden presentar inflamaciones crónicas de la cámara anterior que llevan a la formación de esas sinequias periféricas anteriores, que genera cierres angulares secundarios, e incluso pues pacientes que presentan cuadros recurrentes de inflamación, pues de uveitis, a los cuales se les da manejo con esteroides tópicos. El mismo medicamento puede generar hipertensión y formación de cataratas. Entonces también en la sospecha clínica existen estos criterios, que son los del IWOS, que son el International Workshop on Ocular Sarcoidosis. Y estos criterios, lo importante es que hacen una clasificación en 4 grupos para poder pensar en el diagnóstico. Entonces puede ser una
sarcoidosis definitiva, presunta, probable o posible. Y depende de los criterios que cumpla, cuáles de esas categorías em, cae el paciente. Entonces, digamos que hay unos signos, unos hallazgos oculares, que es lo que veníamos diciendo, los precipitados retroqueráticos en grasa de carnero, tener nódulos o pues nódulos en el iris o en la malla trabecular, o tener pues inequias anteriores periféricas, tener los snowballs, o el compromiso inflamatorio vítreo, tener lesiones pues obviamente corioretinales activas o inactivas, el compromiso nodular, incluso hasta macroaneurismas se pueden considerar acá como un compromiso ocular de la sarcoidosis, y que sea un compromiso bilateral, y a esto se le asocian hallazgos ya sistémicos o de laboratorio, como venía ya hablando la doctora María. Entonces, dentro de lo que se ha visto en la literatura, tenemos diferentes marcadores que no son diagnósticos, pero que sí podrían sugerirnos el diagnóstico de sarcoidosis. Entonces, dentro de estos tenemos los lisosomas, también tenemos la interleuquina 2R, tenemos también, entonces ya sabemos que la ECA, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de esto sabemos que la ECA pues tiene una especificidad del 99% y una sensibilidad del 22%. Sabemos que la interleuquina 2 también tiene una especificidad del 94% y una sensibilidad del 98%. Y sabemos que hay otros marcadores como los lisosomas que también tienen una buena especificidad del 95%, una sensibilidad del 78%, y la linfopenia también podría llegar a indicarnos que puede, digamos, asociarse o tener una asociación con esta enfermedad, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 77%. Es importante que esta tiene también un valor predictivo negativo del 85, por lo que, digamos, es, digamos, considerable o no serviría para tenerlo en cuenta a la hora del diagnóstico. Y también tenemos otros triggers para compromiso oftalmológico, que no solamente son las alternativas, digamos, a nivel serológico, sino los pacientes que han tenido que presentar el compromiso después de los tatuajes y la predisposición genética, sí la conocemos. Tenemos otros diagnósticos diferenciales a tener en cuenta en cuanto al compromiso oftalmológico, y es que principalmente hay que descartar compromisos infecciosos. Siempre que tengamos algo bilateral y granulomatoso, se debe descartar una tuberculosis ocular con PPD, radiografía de tórax, incluso ligra. Otras infecciosas que hay que tener en cuenta y descartar: sífilis, enfermedad de Lyme y leptospirosis, obviamente con serología. Y hay compromisos autoinmunes como el BKH, la oftalmia simpática, el Birdshot, que también va a presentar papilitis, vasculitis retiniana o granulomas coroideos, que se deben de descartar. Y entidades oncológicas como el linfoma, que por su vitreitis y vasculitis retiniana podría llegar a ser un diagnóstico diferencial de la sarcoidosis ocular. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la sarcoidosis ocular como tal, hay que sospecharla clínicamente cuando encontramos compromiso de múltiples tejidos oculares simultáneamente. Entonces, por ejemplo, tenemos paciente con engrosamiento de la glándula lagrimal o choroiditis multifocal, nódulos conjuntivales, queratitis ulcerativas. Debo de considerar y sospecharlo como tal. Debo de solicitar siempre en esos pacientes radiografía de tórax, TAC de tórax, que tiene mayor rendimiento, la imagen como tal, que ya lo habían discutido. Niveles elevados de calcio, de ECA, aunque ya habíamos visto que no tienen tan buena sensibilidad, y más efectivamente pues la interleuquina 2 soluble. Entonces, el gold standard para tomar pues el diagnóstico sarcoidosis ocular es la biopsia. Debe de hacerse pues como en donde esté la mejor accesibilidad de los tejidos, porque hace más sencilla la toma. Se habla mucho de la biopsia conjuntival, aunque también se puede tomar de glándula lagrimal o de tejidos orbitarios. La biopsia conjuntival tiene una alta tasa de rendimiento, e incluso se han descrito 21 al 71% en muestras aleatorias, pero hay mayor positividad si se toman en zonas de conjuntiva donde hay mayor número de folículos, y esto aumenta el rendimiento de un 20 a un 37%. Bueno, entonces ya clasificando y digamos que ya teniendo entonces el diagnóstico probable, definitivo, presuntivo de la sarcoidosis ocular, entonces vamos a entrar, digamos, como tal al tratamiento tópico. Entonces, dentro de la uveitis
Entonces sabemos que los esteroides tópicos, entonces los que tenemos disponibles en este momento, el acetato de prednisolona, que se puede generar o puede darse cada 4 horas, pero tiene riesgo de hipertensión y de progresión de catarata. También tenemos los ciclopégicos, que lo que van a buscar es disminuir el dolor del espasmo ciliar, la prevención de sinequias posteriores, y tenemos dentro de estos el ciclopentolato al 1% o la atropina al 1%. Y los esteroides regionales, que también nos sirve para a nivel subconjuntival, periocular o del subtenón, y también estos se pueden administrar de forma intravítrea. Sabemos que pueden tener un compromiso posterior con pobre respuesta al manejo tópico, entonces tenemos estas tres opciones a nivel terapéutico que también pueden incluirse dentro del tratamiento. ¿Cuáles son los criterios entonces para manejo sistémico? Entonces tenemos una uveitis severa bilateral, que no haya control como tal del manejo tópico o regional, con el manejo tópico regional. Si tiene criterios también por condición sistémica de la enfermedad, que es una enfermedad que va a ser también evaluada por dominios. Y con esto también vamos a tener entonces el compromiso o la disponibilidad de corticoides a nivel sistémico con la metilprednisolona en casos donde también hayan lesiones del compromiso óptico a nivel del nervio óptico o que tenga también compromiso de la retina y que amenace la visión. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones que tenemos actualmente. Entonces, sabemos que los criterios, que son los criterios japoneses de la IWUS, sabemos que nos dan recomendaciones dependiendo del compromiso y dependiendo de dónde esté el compromiso a nivel de la sarcoidosis, pero vamos a hablar un poco entonces del manejo sistémico. ¿Qué factores de mal pronóstico tenemos y qué debemos evitar y para qué es el manejo sistémico? Entonces sabemos que estos pacientes pueden debutar con glaucoma. Entonces los pacientes que ya tengan un glaucoma avanzado, que tengan un glaucoma neurovascular, sabemos que son factores de mal pronóstico o que tengan compromiso retiniano con estos signos que se valoran a continuación. Entonces, dentro del manejo sistémico, hablando netamente de la uveitis anterior, sabemos que pues el compromiso o primer abordaje son los corticoides sistémicos. Sabemos que entonces una vez el corticoide sistémico no, digamos, no tenga el compromiso, no tenga la respuesta deseada, podemos pasar a otro grupo de manejos farmacológicos e inmunomoduladores que sabemos que pueden ser estos medicamentos. Dentro de estos tenemos entonces el metotrexato, tenemos el micofenolato, tenemos la satioprina y los inhibidores de la calcineurina. Dentro de estos sabemos que el metotrexato se han hecho estudios cabeza a cabeza con el micofenolato y el metotrexato incluso ha tenido superioridad comparado a esta molécula. Sin embargo, los dos los tenemos como alternativas terapéuticas en caso de presentar reacciones adversas o intolerancia al medicamento. Y otros entonces tenemos la satioprina, que también ha mostrado buenos desenlaces, y los inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina y el tacrolimus. Sabemos entonces que dependiendo, entonces tenemos la uveitis anterior, también tenemos la uveitis intermedia del compromiso posterior. En primera instancia sabemos que tenemos los corticoides inicialmente tópicos y ya tenemos entonces los criterios para tener compromiso sistémico. Sabemos que podemos utilizar estos corticoides generalmente a dosis de 1 mg/kg o 0,5 mg/kg, que lo que se ha planteado es llevarlo hasta 3 a 6 semanas y ir pues como tal destetando el glucocorticoide. Y sabemos que dependiendo de la tolerancia o dependiendo también de la respuesta de estos glucocorticoides, sabemos que si fallan es cuando empezamos con manejo sistémico. Entonces, ¿qué nos dicen? Iniciar con el metotrexato, iniciar con la satioprina. Ya sabemos que hay otras moléculas que también pueden estar a disponibilidad en este tipo de pacientes. Sin embargo, si tenemos falla terapéutica de estos medicamentos, entonces podemos empezar a utilizar terapia biológica. Dentro de la terapia biológica, entonces el primer grupo que sabemos que tenemos incluido, pues está entonces los anti-TNF. Dentro de los anti-TNF sabemos que el adalimumab y el infliximab son los que tienen estudios ahorita más fuertes en sarcoidosis y en uveitis anterior en sarcoidosis. Entonces sabemos que estos son dos moléculas que se pueden iniciar y tenemos también como segunda alternativa el micofenolato, que si bien no es un biológico, también la ponen como segunda línea. Si ya tenemos falla terapéutica, hay otras moléculas que incluso en este momento se están utilizando, las interleuquinas o los inhibidores de la interleuquina 1, como la anakinra, que sabemos que también puede ser una molécula que puede estar en disposición de la uveitis. Sin embargo, tenemos otros como el rituximab, el tocilizumab, que sabemos que es un inhibidor de la interleuquina 6, y los JAK, que en este momento tienen cursos o tienen ensayos clínicos en curso. Sabemos que dentro de estos el antiinterleuquina 6 pues es uno de los que se ha reportado que mejora el edema macular y que puede ser una buena alternativa terapéutica en pacientes que no hayan respondido a las otras terapias previamente establecidas.
Y sabemos que pues hay otras moléculas, como ya lo había dicho, que vienen en curso y que están en molécula o que están en ensayos clínicos en este momento, como los JAK y también los antiinterleuquina 12-23 y los antiinterleuquina 17, que también pueden ser otra opción en el compromiso ocular. Muchas gracias.